Cuando conocí a Tomás Valverde, yo estaba contando monedas en la caja del supermercado donde trabajaba. Literalmente contando monedas. Tenía el uniforme barato, el cabello recogido con una liga gastada, y las manos con ese olor que se te queda cuando pasas 8 horas tocando billetes y bolsas de plástico. Él entró como si el lugar no lo tocara, no por arrogancia, sino por costumbre, como alguien que ha vivido siempre dentro de un mundo donde las puertas se abren antes de que las empujes. No iba vestido con traje, pero todo en él parecía caro. La calma, el perfume discreto, el reloj que no gritaba marca, pero la gente que sabe, lo nota. Se acercó con una canasta pequeña, 2 cosas dentro, agua mineral y una caja de té. Nada extraordinario. Lo extraordinario fue que, cuando le dije el total, me miró como si yo fuera una persona, no una máquina. ¿Cómo estás?, preguntó. Yo levanté la vista y me quedé un segundo en silencio. Nadie en esa fila preguntaba eso. La gente decía, hola, rápido, gracias, sin mirarte realmente. Él lo dijo con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo preguntarle a una cajera cómo estaba. Bien, mentí, sonrió. Una sonrisa pequeña, no de coqueteo, sino de reconocimiento. No parece, dijo. Y pagó con efectivo. Exacto, sin buscar monedas, como alguien que no teme quedarse sin cambio. Pensé que no lo volvería a ver, pero volvió. Al día siguiente, y al otro. Siempre con la misma canasta pequeña, siempre con cosas sencillas. Yo no entendía. En la zona había muchos supermercados. ¿Por qué venía justo al mío? Hasta que una tarde, cuando la fila se calmó, se quedó un segundo más. «¿Te llamas Elena, verdad?», preguntó, leyendo mi gafete. «Sí, soy Tomás». No supe qué responder. No porque fuera famoso, sino porque su apellido ya se había oído en mi barrio, como se oye el nombre de gente que vive en una ciudad distinta, aunque esté a 20 minutos. Valverde. El apellido de los que tenían edificios enteros, clínicas privadas, contratos, cenas elegantes. El apellido de los que no cuentan monedas. Encantada dije, intentando sonar tranquila. «¿A qué hora sales?», preguntó. Mi primer instinto fue desconfiar. En mi vida, los hombres que preguntaban eso no traían buenas intenciones. Pero en su mirada no había prisa ni posesión. Era más bien curiosidad, como si él mismo se sorprendiera de estar ahí, hablando conmigo. A las 9 respondí. «¿Te puedo invitar un café?», dijo. «Si no quieres, no pasa nada». No me dijo, «Vamos». Me dio espacio. Eso fue lo que me hizo decir que sí. El café no fue en un lugar elegante. Fue en un sitio pequeño, con mesas viejas y olor a pan tostado. Me preguntó por mi familia, por mi vida, por lo que me gustaba hacer cuando no estaba trabajando. Yo no sabía qué decirle, porque la verdad era simple y humillante. Cuando no trabajaba, dormía, o ayudaba a mi madre, o hacía cuentas para ver si llegábamos a fin de mes. No le conté todo esa noche, no por vergüenza solamente, también porque no quería ver su cara cambiar. En el fondo, temía que al descubrir mi realidad, su interés se apagara, que se diera cuenta de que yo no encajaba, pero no se apagó. Tomás empezó a ser parte de mis días de una forma tranquila, sin promesas, sin discursos. A veces me esperaba afuera. A veces me mandaba un mensaje simple. «¿Comiste?», o «¿Cómo estuvo tu turno?». Nadie me había preguntado así en años. Ni siquiera mi ex, el que se fue cuando supo que yo no podía ayudarle con dinero. Con Tomás, todo era distinto. No porque fuera rico, sino porque no parecía estar buscando algo de mí. No quería usarme. No quería presumirme. Me miraba como si yo tuviera un valor
que yo misma había olvidado. La primera vez que me llevó a su mundo fue por accidente. Yo nunca le pedí nada. Nunca insinué que quería ver su casa o su coche o su vida. Un día, a la salida del supermercado, empezó a llover fuerte. Yo no tenía paraguas. Tomás apareció con su coche, un coche oscuro, impecable, que parecía parte de él como una extensión natural. Sube, dijo. Te llevo. No quiero molestarte. No molestas, respondió. Subí. El interior olía a cuero y a orden. No había papeles, no había desorden, no había esa sensación de vida apretada que yo tenía en mi casa. Todo estaba limpio, controlado. Me sentí fuera de lugar incluso antes de llegar. Cuando me dejó frente a mi edificio, un lugar viejo con paredes descascaradas y escaleras que crujían, Tomás miró hacia arriba. ¿Vives aquí? Sí, dije, sintiendo que me ardían las mejillas. Es acogedor. Mintió con educación. Yo me reí, sin humor. No hace falta que digas eso. Es lo que hay. Tomás apagó el motor y me miró serio. Elena, yo no estoy contigo por dónde vives, ni por cuánto ganas. Esa frase me golpeó, porque yo no estaba acostumbrada a que alguien tuviera que aclarar eso. En mi vida, la gente siempre se quedó o se fue por ese motivo. Ya lo sé, dije, aunque no era del todo cierto. Me besó esa noche por primera vez. No fue un beso apresurado, fue un beso lento, como si estuviera decidiendo algo sin decirlo. Y yo, aunque intenté convencerme de que podía vivir un amor así, sentí una sombra atravesarme por dentro, porque yo sabía algo que Tomás todavía no había dicho. Él venía de una familia que no perdonaba, una familia que convertía el apellido en una frontera. Y yo era la clase de persona que ellos no invitaban a la mesa. Yo lo sentía, como se siente el frío antes de la tormenta. No tuve que esperar mucho para confirmarlo. Una tarde, Tomás me dijo que tenía una cena familiar, que era el cumpleaños de su madre, y que le gustaría que yo lo acompañara. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo. Mi corazón se hundió. ¿Estás seguro? Pregunté. Sí, respondió. Quiero que estés conmigo. La palabra quiero me sonó grande. Y también peligrosa. La noche de la cena, me puse el vestido más bonito que tenía. No era caro. Era un vestido negro sencillo que había comprado en oferta 2 años antes. Me maquillé con cuidado. Me peiné como pude. Mi madre me miró desde la cocina, con una mezcla rara de orgullo y miedo. Ten cuidado, hija, me dijo. La gente rica sonríe con la boca, pero no con el corazón. Yo la abracé, fingiendo seguridad. Voy a estar bien. Cuando llegamos a la casa Valverde, entendí que casa no era la palabra correcta. Era una propiedad, una entrada larga, luces suaves, jardín perfecto, silencio de lujo. Me sentí pequeña al bajar del coche. Tomás me tomó la mano. Mírame, dijo. No a ellos. Mírame a mí. Asentí. Y caminamos. La puerta se abrió antes de que tocáramos. Un hombre mayor, impecable, me miró de arriba abajo sin disimular. Luego miró a Tomás. Llegaste, dijo, como si Tomás fuera un empleado que volvió tarde. Papá, respondió Tomás. Ella es Elena. El hombre no me extendió la mano. Solo inclinó la cabeza. Mínimo. Encantado, dijo sin calor. Dentro, todo era aún más frío. No por la temperatura, sino por la gente. Mujeres con sonrisas perfectas. Hombres con miradas de análisis. Nadie me preguntó de dónde era con curiosidad. Me preguntaron con intención. Como quien busca una grieta. ¿A qué te dedicas, Elena?, preguntó una mujer elegante. La madre de Tomás, sin esperar realmente una respuesta. Trabajo en un supermercado, respondí.
Hubo un silencio breve. Un silencio que dijo más que cualquier palabra. Ah, dijo ella, y su sonrisa se endureció. ¡Qué interesante! Yo sentí la mano de Tomás apretarse en la mía. La cena transcurrió con esa cordialidad venenosa que solo se aprende en familias que siempre han tenido poder. No me insultaron de frente. Eso sería vulgar. Me hicieron sentir invisible. Me hicieron sentir tolerada. Como si yo fuera una invitada accidental que alguien olvidó cancelar. Y, justo cuando pensé que lo peor ya había pasado, el padre de Tomás levantó su copa. Tomás dijo, mirando a su hijo: «Después de la cena, necesitamos hablar». El tono no era de invitación, era de orden. Tomás lo miró un segundo. Luego me miró a mí. En sus ojos vi un conflicto rápido, contenido. «Claro», respondió. Yo sonreí, fingiendo no entender. Pero entendí perfectamente. Ese fue el inicio real de todo. No del amor. Eso ya existía. Fue el inicio de la guerra silenciosa, porque esa familia no iba a permitirme entrar. Y cuando una familia rica decide que alguien no pertenece, no necesita gritar para destruirlo. Solo necesita tiempo. Esa noche, cuando volvimos al coche, Tomás no habló durante varios minutos. Conducía con las manos tensas en el volante, mirando al frente como si la carretera fuera lo único que podía controlar. Yo tampoco dije nada. No porque no tuviera palabras, sino porque ya sabía cuáles iban a ser. En mi vida, la gente siempre encontraba una forma elegante de decirte que no perteneces. «Lo siento», dijo al fin, sin mirarme. «No debí llevarte así». «No hiciste nada malo», respondí, pero la frase sonó vacía, incluso para mí. Tomás frenó en un semáforo y me miró por primera vez desde que salimos de esa casa. «Mi familia es complicada». Yo sonreí de lado. «No es complicada, Tomás. Es clara». Su mandíbula se tensó. Quiso defenderlos, pero no pudo, porque yo había visto lo que él había crecido normalizando. Las miradas que evalúan, los silencios que castigan, las sonrisas que se usan como cuchillos. Cuando me dejó frente a mi edificio, no intentó besarme. Se quedó quieto, con una expresión cansada. «No quiero perderte», dijo. Esa frase, en otro contexto, habría sido romántica. Esa noche, sonó como una petición desesperada. «Entonces no me sueltes», le dije. «Pero no me prometas cosas si no vas a sostenerlas». Asintió y se fue. Los días siguientes, Tomás estuvo extraño. Seguía escribiéndome, pero más breve. Seguía viniendo a verme, pero con menos tranquilidad. Yo conocía esa sensación. No era que él me quisiera menos. Era que el mundo se había metido entre los dos. Y el mundo, cuando viene con apellido poderoso, suele ganar. Una tarde, cuando terminé mi turno, lo encontré esperándome. Pero no estaba solo. Un hombre trajeado, de unos 40 y tantos, estaba a su lado. Tenía una carpeta en la mano y una sonrisa controlada. «Elena», dijo Tomás, «este es Martín. Trabaja con mi padre». «Trabaja con mi padre». Era una forma amable de decir, «viene a hablar en nombre de la familia». Sentí un frío en el estómago. Encantada, dije. «El placer», respondió Martín, demasiado tranquilo. «Solo queremos conversar un momento. Nada grave». «Nada grave». Esa frase siempre anuncia algo grave. Fuimos a una cafetería cercana. Martín se sentó como si el lugar le perteneciera. Pidió café sin preguntar precios. Luego abrió la carpeta, pero no sacó papeles. No los necesitaba. Su poder estaba en su tono. «Elena, imagino que debes estar un poco incómoda después de la cena», dijo.
La familia Valverde puede parecer fría al principio. No fue al principio, respondí, sin sonreír. Martín levantó las cejas, como si le sorprendiera que yo hablara con tanta claridad. Tomás evitó mirarme. Ese detalle me dolió más que cualquier palabra. Mira, continuó Martín. Tomás es un hombre joven, con un futuro muy específico. Hay expectativas, compromisos. La familia tiene responsabilidades sociales. Yo respiré hondo. Y yo soy un problema, dije. Martín sonrió. Apenas. No lo llamaría así. Solo una situación que podría complicarse. Tomás apretó las manos. Basta, Martín murmuró. Déjame terminar, dijo él, sin perder el tono amable. Elena, nadie está diciendo que Tomás no te aprecie, pero a veces, el cariño no es suficiente para sostener una vida. Las diferencias pesan. Y, con el tiempo, se vuelven inevitables. Yo lo miré fijo. ¿Qué quieren?, pregunté. Martín inclinó la cabeza, como si admirara mi franqueza. Que esto termine de la manera más tranquila posible. Tomás levantó la vista. Alarmado, no dijo: «No voy a...». Martín lo cortó con un gesto mínimo. «Tomás, por favor». En ese instante, entendí la dinámica completa. Tomás podía amar, sí, pero estaba entrenado para obedecer, sin darse cuenta. Y yo estaba sentada frente a un sistema que no solo lo controlaba a él, sino que tenía práctica destruyendo personas como yo, sin ensuciarse. Me levanté. No me voy a quedar aquí escuchando cómo me explican que soy inferior con palabras bonitas, dije. Martín se mantuvo tranquilo. No he dicho inferior. Lo insinuaste, respondí. Y lo peor es que lo haces como si fuera una conversación normal. Tomás se levantó también. Elena, espera, por favor. Lo miré. Y ahí vi algo que me quebró un poco. Él estaba dividido. Me quería, sí, pero también le tenía miedo a su familia. Y ese miedo era más profundo que cualquier beso. Tú decide, le dije. Yo ya sé quién soy. El problema es que tú todavía no sabes quién eres cuando ellos te hablan así. Salí de la cafetería sin correr. Caminé despacio hasta mi casa, con una sensación amarga en la boca. No era solo dolor. Era algo más peligroso. La certeza de que, si seguía en esta historia, iba a salir lastimada. Y aún así, una parte de mí no quería soltar. No por necesidad, por orgullo, porque estaba cansada de que el mundo decidiera por mí. Esa noche Tomás llamó. No lo contesté, no por juego, por protección. Si lo escuchaba suplicarme, yo iba a ceder. Y no quería ceder, porque ceder significaba volver a ser la Elena que acepta migajas, con tal de no estar sola. Al día siguiente, mi supervisora me dijo que había una queja formal sobre mí en el supermercado, que una clienta importante había dejado una nota diciendo que yo era poco profesional, altanera, conflictiva. No dijeron su nombre, pero yo lo supe. La madre de Tomás tenía muchas maneras de castigar sin ensuciarse. Esta era solo la primera. Una semana después, el banco rechazó un pago automático que siempre se aprobaba. No tenía sentido. Llamé. Me dijeron que era un error de sistema, un error que nunca pasaba hasta que empezó a pasar. Ahí lo entendí con total claridad. La familia Valverde no iba a convencer a Tomás solo con palabras. Iban a asfixiarme, a empujarme a un punto donde yo misma pidiera salir, donde yo misma me fuera, porque eso les permitiría decir: ¿ves? Ella no era capaz, no era estable, no era adecuada. Esa noche, por primera vez,
Sentí nacer algo dentro de mí que no era tristeza ni miedo, era rabia, una rabia silenciosa, helada, limpia. Y cuando la rabia es así, no se grita, se planifica. La rabia no explotó de inmediato, se quedó conmigo, ordenándose. Yo seguí trabajando, sonriendo lo justo, haciendo mi rutina como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, algo se había endurecido. Ya no me preguntaba si la familia Valverde tenía razón. Me preguntaba cómo habían logrado que tantas personas antes que yo se sintieran pequeñas sin levantar la voz. Tomás volvió a buscarme 2 días después. Me esperó a la salida, como al principio, pero ya no era el mismo. Había algo contenido en su postura, una mezcla de culpa y determinación que no terminaba de cuajar. «Tenemos que hablar», dijo. «Siempre tenemos», respondí. «Nunca». Yo. Caminamos sin rumbo unos minutos. Él habló primero. «Mis padres están exagerando», dijo. «No tienen derecho a meterse así, pero lo hacen», contesté. «¿Y tú? ¿Se los permites?» Se detuvo. Me miró con una tristeza sincera. «No es tan simple». «Para mí sí lo es», dije. «O me eliges sin condiciones, o sigues siendo el hijo que obedece esperando que todo se calme solo». No respondió, y en ese silencio entendí que él aún no estaba listo para romper nada. Prefería aguantar la presión con la esperanza de que yo me cansara antes. Era una estrategia vieja, cómoda, para quien tiene opciones. «Dame tiempo», pidió. «El tiempo no me protege», le dije. «A ellos sí». Esa conversación no terminó con una ruptura formal. Terminó con una distancia que empezó a crecer sola. Tomás me escribía, pero yo ya no corría a responder. Venía a verme, pero yo siempre tenía algo que hacer. No era venganza, era claridad. Yo necesitaba espacio para pensar sin su familia, respirándome en la nuca a través de él. Mientras tanto, los pequeños ataques continuaron. En el supermercado me cambiaron de turno sin aviso. Perdí horas, perdí dinero. Una mañana, al volver a casa, encontré una notificación de la inmobiliaria. El alquiler iba a subir. No había razón aparente. El dueño nunca subía el alquiler así. Cuando llamé, me dijeron que había recibido una mejor oferta. No pregunté de dónde venía. Mi madre lo notó enseguida. «Esto no es casualidad», dijo. «Te están empujando». Asentí. Ya no necesitaba que nadie me lo confirmara. «No te metas», mamá, le pedí. «Esto es mío». Esa noche me senté con una libreta vieja y empecé a escribir todo lo que sabía hacer. No lo que soñaba hacer, lo que realmente sabía. Organización, cuentas, trato con gente difícil, aguantar presión, resolver problemas con recursos mínimos. Durante años había sobrevivido con poco. Y eso te enseña cosas que no se aprenden en universidades caras. Recordé algo que Tomás había mencionado de pasada meses atrás. Su familia tenía varias empresas pequeñas que no valía la pena gestionar. Negocios secundarios, heredados, mal llevados, sostenidos solo porque el apellido los mantenía vivos. Él se quejaba de que nadie quería encargarse de ellos. Ahí empezó a formarse una idea. No una locura, una posibilidad. Al día siguiente, pedí una reunión con una antigua clienta del supermercado, una mujer mayor que siempre me trataba con respeto. Sabía que tenía contactos. No le conté mi historia completa. Solo le dije que buscaba trabajo administrativo, algo estable, algo serio. «Te recomendaré», dijo. «Pero no será fácil». «Nunca lo es», respondí. Una semana después, empecé a trabajar medio tiempo en una pequeña oficina. Nada glamuroso, pero pagaba mejor que el supermercado y me dejaba las tardes libres. Tomás no sabía nada de esto.
Y por primera vez, sentí alivio al no contarle. Él me llamó varias veces esos días. No contesté. No porque lo odiara, sino porque cada conversación con él me devolvía al mismo punto, su conflicto. Yo necesitaba salir del mío. La llamada llegó de la forma más absurda. Una tarde, el número de Tomás apareció en mi pantalla, pero al contestar, no era él. Era su madre. Elena dijo, sin saludar: «Creo que ya es momento de que hablemos como adultas». Mi cuerpo se tensó, pero mi voz se mantuvo firme. «Dígame». «Mi hijo está confundido», continuó, «y esa confusión no le hace bien. Tú no encajas en nuestra familia, y prolongar esto solo lo lastima». «No soy yo quien lo confunde», respondí. «Es usted quien no lo deja elegir». Hubo un silencio incómodo. «Te ofreceré algo», dijo finalmente. «Una ayuda económica para que empieces de nuevo, lejos, sin rencores». Ahí entendí todo. No querían que yo desapareciera. Querían comprar mi salida, como si yo fuera un problema logístico. «No necesito su dinero», dije. «Pero gracias por aclararme algo». «¿Qué cosa?», preguntó, irritada. «Que nunca fue sobre amor ni compatibilidad. Fue sobre control». Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, por primera vez, no lloré. Me senté, respiré y sentí algo nuevo: determinación. No iba a suplicar, no iba a huir y, definitivamente, no iba a aceptar ser borrada con un cheque. Tomás apareció en mi puerta 2 días después, desesperado. «¿Por qué mi madre te llamó?», preguntó. «Porque tú no pones límites», respondí. «Y alguien tenía que hacerlo». «No era así como quería que pasaran las cosas», dijo. «Pero así pasaron», contesté. «Y ahora yo tengo que protegerme». Me miró como si me estuviera perdiendo por primera vez. «¿Todavía me quieres?», preguntó, casi en un susurro. Pensé unos segundos. No mentí. «Sí», dije. «Pero ya no a costa de mí». Se fue sin discutir, sin promesas. Y esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. No sabía exactamente qué iba a hacer. No tenía un plan perfecto, pero sabía algo con certeza. La familia Valverde había subestimado lo más peligroso de alguien como yo. No era mi pobreza, era mi capacidad de aprender rápido cuando ya no tengo nada que perder. Empezó como empiezan las cosas que de verdad cambian una vida. Sin anuncios, sin aplausos, sin nadie mirando. Yo seguía levantándome temprano, tomando el mismo autobús, caminando por las mismas calles, pero por dentro ya no era la misma. Ya no reaccionaba, observaba, ya no pedía, calculaba y sobre todo ya no esperaba que alguien viniera a salvarme. El trabajo en la oficina pequeña se convirtió en algo más que un ingreso extra. Era un entrenamiento. Aprendí a leer contratos simples, a detectar errores contables, a hablar con proveedores difíciles sin perder la calma. Mi jefa era una mujer práctica, dura cuando hacía falta, y no regalaba elogios. Un día, después de que resolviera un problema con un cliente que llevaba semanas sin pagar, me miró distinto. «Tú sabes manejar presión», dijo. «Eso no se aprende fácil». No respondí, pero lo anoté mentalmente. Las cosas que valen no siempre vienen con diplomas. Mientras tanto, Tomás seguía orbitando mi vida como un satélite inestable. A veces aparecía con mensajes largos, llenos de explicaciones. A veces desaparecía días enteros. Yo ya no le pedía definiciones. Había entendido que, en su mundo, definirse significaba perder privilegios, y él aún no estaba listo para pagar ese precio. La familia Valverde, en cambio, no se quedó quieta. Noté su presencia en detalles pequeños pero insistentes.
Una llamada anónima al trabajo preguntando por mí. Un comentario malintencionado que llegó a oídos de mi jefa sobre conflictos personales que podían afectar mi rendimiento. Nada directo. Nada demostrable. Era su forma de decirme, te vemos. Lejos de asustarme, eso me confirmó algo importante. Ya no era invisible. Y cuando alguien poderoso te ve, es porque empieza a percibirte como un riesgo. Un viernes por la tarde, mi jefa me pidió que me quedara un rato más. Cerró la puerta de su oficina y fue directa. Me llamaron, dijo. Gente con mucho dinero. Preguntaron por ti. Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve la voz firme. ¿Y qué les dijo? Que aquí evaluamos a las personas por su trabajo, respondió, no por sus relaciones. La miré sorprendida. No me gustan las presiones externas, añadió, y menos cuando vienen disfrazadas de preocupación. Ese fue el primer punto a mi favor que no tuve que pelear. Y entendí algo clave. No todos los mundos ricos son iguales. Hay quienes usan el poder para cerrar puertas. Otros, para proteger su propio terreno de interferencias. Esa noche, llegué a casa agotada, pero con una claridad nueva. Me senté con mi libreta otra vez y empecé a ordenar ideas. Ya no eran listas de habilidades. Eran movimientos posibles, pasos pequeños, realistas. Nada que llamara la atención de golpe. Recordé una conversación antigua con Tomás, de esas que se tienen sin pensar que algún día importarán. Me había contado, casi riéndose, que una de las empresas secundarias de su familia llevaba años perdiendo dinero. Un negocio pequeño, mal gestionado, mantenido solo por orgullo. Nadie quería tocarlo porque no era digno del apellido. Busqué información pública. No era ilegal, no era secreto. La empresa existía, sobrevivía apenas, y necesitaba lo que yo estaba aprendiendo a hacer: orden, negociación, disciplina. No soñé con entrar ahí. Soñé con entender cómo funcionaba. Pasaron semanas. Mi trabajo mejoró. Me ofrecieron más horas, más responsabilidad. Yo acepté sin hacer ruido. Empecé a ahorrar, poco, pero constante. No para huir, para sostenerme. Tomás volvió a buscarme una noche. Llegó sin aviso, como antes, pero ya no lo dejé pasar de inmediato. No puedo seguir así, dijo. Siento que te estoy perdiendo. No me estás perdiendo, respondí. Me estoy encontrando, suspiró. Mi padre quiere que termine esto de una vez. Ya lo sé. Dice que te estás volviendo peligrosa. Sonreí por primera vez en días. Eso es nuevo. Tomás no sonrió. No lo digo como un halago. Yo sí lo tomo así, respondí, porque significa que ya no me ven como alguien descartable. Se quedó callado, y en ese silencio vi algo que me dolió más que la presión familiar. Él no sabía si alegrarse o asustarse por mi cambio. Elena dijo, si sigo contigo, voy a tener que enfrentarme a ellos. Y si no lo haces, respondí, vas a perderme. No fue una amenaza. Fue una constatación. Tomás se fue sin decidir, como siempre, y yo, por primera vez, no sentí ansiedad. Sentí alivio, porque ya no dependía de su elección para avanzar. Los meses siguientes fueron de trabajo constante, sin grandes escenas, sin giros dramáticos. Pero algo se estaba moviendo debajo de la superficie. La empresa de los Valverde empezó a mostrar problemas más visibles: retrasos, quejas, números que ya no podían maquillarse. Un día, mi jefa me llamó otra vez a su oficina. ¿Te interesaría asumir algo más grande?, preguntó. No aquí, con un cliente que necesita a alguien que no venga del mismo molde
de siempre. No pregunté el nombre. No aún. Solo asentí. Te voy a recomendar, dijo. Pero no será cómodo. Nunca lo es, respondí. Esa noche, al volver a casa, entendí que el camino que había empezado no tenía vuelta atrás. Ya no era la chica pobre que esperaba ser aceptada. Era una mujer que estaba aprendiendo a moverse en terrenos donde el dinero no es lo único que importa. Y la familia Valverde, sin saberlo, había hecho algo que nunca perdonan cuando lo hacen otros. Me habían empujado a crecer. El cambio no fue inmediato, pero fue constante. Y eso era lo más peligroso para gente como los Valverde. Ellos estaban acostumbrados a las amenazas visibles, a los conflictos abiertos, a los enemigos que se anunciaban antes de atacar. Yo no era así. Yo no venía a destruir desde fuera. Yo estaba aprendiendo a moverme desde dentro. La recomendación de mi jefa no tardó en materializarse. Una mañana recibí un correo formal, educado, casi frío. Una empresa buscaba a alguien con capacidad de reorganización interna, manejo de crisis y resistencia a la presión. No mencionaban el nombre de la familia propietaria, pero yo lo supe en cuanto leí la descripción. Era la empresa secundaria de los Valverde, aquella que nadie quería tocar. Aquella que siempre era mencionada como un error heredado. Acepté la entrevista sin dudar. No por venganza directa, sino porque la vida rara vez ofrece segundas oportunidades tan claras. El edificio era modesto comparado con las sedes principales de la familia. Nada de mármol ni recepcionistas impecables. El ambiente olía a desgaste, a abandono, a decisiones postergadas. Me entrevistaron dos hombres que hablaban rápido, nerviosos, como si el tiempo se les escapara entre los dedos. Necesitamos resultados, dijeron. Y alguien que no tenga miedo de ensuciarse las manos. No le tengo miedo al trabajo real, respondí. Le tengo miedo a perder el tiempo fingiendo que todo está bien. Se miraron entre ellos. Supe en ese instante que había dicho lo correcto. Me ofrecieron un contrato temporal. No era un puesto alto, no era visible, pero era una puerta. Y yo había aprendido que no todas las puertas importantes tienen nombre. No le dije nada a Tomás al principio, no porque quisiera ocultarlo, sino porque necesitaba observar, ver cómo reaccionaba el sistema cuando alguien como yo entraba sin pedir permiso. Y la reacción no tardó. La primera semana fue un caos. Archivos incompletos, pagos atrasados, proveedores molestos. Nadie se hacía responsable. Todos esperaban órdenes que nunca llegaban. Yo escuché, tomé notas. No intenté imponerme. Dejé que me subestimaran. ¿Tú eres la nueva?, preguntó una mujer mayor, mirándome con desdén. Aquí han pasado muchas como tú. Seguro, respondí. Pero yo no vine a pasar. Vine a quedarme mientras haga falta. No volvió a hablarme así. Poco a poco empecé a reorganizar cosas pequeñas. Un contrato renegociado aquí, un gasto innecesario eliminado allá. Nada espectacular, nada que llamara la atención de la familia. Pero los números empezaron a respirar. Y cuando los números respiran, alguien lo nota. El nombre Valverde apareció por primera vez en una reunión informal. Un comentario suelto. Parece que alguien está poniendo orden, dijo uno de los socios. Mi padre estaría sorprendido. No respondí. No necesitaba que supieran quién era yo todavía. Tomás se enteró de mi nuevo trabajo por terceros. Me llamó esa misma noche. Su voz estaba cargada de una mezcla extraña de orgullo y alarma. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó. Porque necesitaba hacerlo sin que tu familia interviniera, respondí. Y contigo siempre intervienen. Guardó silencio. Mi padre preguntó por ti hoy, dijo al fin. ¿Y qué dijiste? Que no sabía nada, respondió. Y fue verdad.
Esa frase fue más reveladora de lo que él imaginó. Por primera vez, no había corrido a contarles. No había pedido permiso. Era un gesto pequeño, pero en su mundo era un acto de rebeldía. Los meses siguientes fueron intensos. Trabajé más que nunca. Aprendí rápido. Tomé decisiones difíciles. Hubo gente que se fue. Gente que no soportó el orden. Y hubo resultados. Los números mejoraron. Los proveedores volvieron a confiar. El ambiente cambió. Y entonces ocurrió lo inevitable. Un día, al llegar a la oficina, me dijeron que la familia propietaria quería una reunión. Oficial, formal. No podía evitarse. Sentí un nudo en el estómago, pero no miedo. Anticipación. La reunión fue en una sala fría, elegante. El padre de Tomás estaba ahí. La madre también. Ambos con esa calma peligrosa que solo tienen quienes creen controlar todas las variables. Me miraron con atención. No con desprecio esta vez. Con evaluación. Así que tú eres Elena, dijo él. Hemos oído que estás haciendo un buen trabajo. Hago lo que me corresponde, respondí. La madre entrelazó las manos. No sabíamos que tenías experiencia en este tipo de gestión. No la tenía, respondí. La aprendí. Hubo un silencio incómodo. Tomás no nos habló de ti, dijo ella. Tomás no habla de muchas cosas, respondí. Especialmente cuando siente que no tiene derecho a decidirlas. Sentí como el aire se tensaba, pero no me detuve. Ustedes subestimaron esta empresa. Durante años continué. Y subestimaron a las personas que podían sostenerla. Eso es lo que la puso en riesgo. El padre de Tomás me miró con algo nuevo en los ojos. No era rabia, era reconocimiento forzado. Eres directa, dijo. Soy eficiente, respondí. La diferencia es importante. Salí de esa reunión sin una respuesta clara, pero no la necesitaba. Había visto lo suficiente. Ya no era la chica pobre. Ya no era la novia inconveniente. Era alguien que había demostrado valor donde ellos no habían querido mirar. Tomás me llamó esa noche. Su voz temblaba un poco. No sé cómo sentirme, dijo. Mi familia te respeta ahora. No me interesa su respeto, respondí. Me interesa no volver a ser descartable. Yo nunca te descarté, dijo. Pero dejaste que lo hicieran, respondí. Hubo silencio. Largo, pesado. Tal vez ya es tarde, dijo finalmente. Para algunas cosas sí, respondí. Para otras, apenas estamos empezando. Colgamos sin promesas, sin reproches. Esa noche, al llegar a casa, me miré al espejo y casi no me reconocí. No por la ropa, no por el cansancio, sino por la mirada. Ya no buscaba aprobación. Ya no pedía permiso. Y entendí algo con una claridad brutal. La familia Valverde había querido sacarme del camino. Y, sin darse cuenta, me había colocado justo donde más les dolía. El respeto de los Valverde no llegó acompañado de disculpas. Llegó como llegan todas las cosas incómodas para quienes siempre mandaron, tarde, a regañadientes y sin admitir errores. Yo lo sentí desde el primer día después de aquella reunión. Las miradas ya no eran de desprecio abierto, sino de cálculo. Y el cálculo, en familias como esa, es siempre un preludio. Mi trabajo en la empresa dejó de ser invisible. Empezaron a pedirme informes, opiniones, proyecciones a mediano plazo. No me ascendieron oficialmente, pero me dieron algo más importante: margen de decisión. Y con ese margen, yo hacía lo que sabía hacer mejor: ordenar, limpiar, sostener. Al mismo tiempo, Tomás empezó a cambiar. No de golpe, no con grandes gestos. Cambió en lo pequeño. Empezó a decir no donde antes decía
Déjame verlo. Empezó a preguntar, ¿por qué? Cuando su padre daba órdenes que antes se aceptaban sin discusión. Yo lo veía desde lejos. No lo empujaba. Sabía que cada persona tiene que romper su jaula desde dentro. Una noche me llamó para invitarme a cenar. Dudé. No porque no quisiera verlo, sino porque sabía que ese encuentro no sería inocente. No quiero hablar de trabajo, dijo, ni de mi familia. Solo quiero verte. Acepté. La cena fue sencilla. Un lugar discreto. Nada que pudiera ser interpretado como una provocación. Hablamos de cosas pequeñas, de recuerdos que no dolían, de lo que éramos antes de que el poder se metiera entre nosotros. Por un momento, casi olvidé todo. Te admiro, dijo de pronto. Lo miré con cautela. Eso suena nuevo. Lo es, admitió. Antes pensaba que el mundo se sostenía solo. Ahora veo cuánto lo sostuviste tú, sin que nadie lo notara. No respondí enseguida. Porque el reconocimiento tardío no siempre sana. Mi familia cree que ahora estás en tu lugar, continuó. Que finalmente encajaste. Sonreí apenas. No encajé, respondí. Cambié el molde. Tomás bajó la mirada. Sabía que esa diferencia era enorme. La reacción de su familia no tardó. Una mañana me llamaron a una reunión estratégica. No era urgente, pero sí importante. El tono había cambiado. Ya no hablaban de problemas, hablaban de expansión, de inversión, de imagen. Esta empresa necesita un rostro más alineado con la familia, dijo la madre de Tomás, mirándome directamente. Alguien que represente nuestros valores. Entendí el mensaje de inmediato. ¿Y cuáles son esos valores? Pregunté. Estabilidad, continuidad, confianza, respondió ella. Cosas que se construyen con el tiempo. Yo llevo meses construyéndolas, respondí. Con resultados medibles. El padre intervino. No dudamos de tu capacidad, dijo. Pero hay límites invisibles que conviene respetar. Ahí estaba la línea, el recordatorio. Los límites invisibles solo funcionan con quien decide no cruzarlos. Respondí con calma. Yo cruzo los que impiden que el trabajo avance. El silencio fue pesado. Sabía que estaba tensando la cuerda, pero también sabía que ya no podían cortarla sin consecuencias. Esa misma semana, intentaron moverme. No despedirme. No sería elegante. Me ofrecieron un nuevo rol en otra área, lejos de las decisiones clave. Un ascenso lateral disfrazado. Yo lo rechacé por escrito, con argumentos claros, legales, irrefutables. No grité, no acusé, documenté. Tomás se enteró esa noche. Llegó a mi casa, sin avisar. Están intentando sacarte, dijo. Lo sé. Déjame hablar con ellos, propuso. ¿Puedo arreglarlo? Lo miré con una mezcla de cansancio y ternura. No necesito que me salves, le dije. Necesito que no me traiciones cuando no puedan salirse con la suya. Su rostro se tensó. Nunca te traicionaría. Todavía no respondí, pero la presión va a aumentar. Y aumentó. Rumores. Correos filtrados. Comentarios sutiles sobre ambición desmedida. La familia Valverde sabía cómo ensuciar sin mancharse las manos. Pero algo había cambiado. Ahora había pruebas. Y yo las estaba guardando. Una tarde, mientras revisaba contratos antiguos, encontré algo que no buscaba. Una cláusula mal aplicada. Un acuerdo renovado, sin la debida autorización. Nada ilegal a simple vista, pero lo suficiente para levantar preguntas incómodas si alguien externo miraba con atención. No dije nada. Aún. La oportunidad llegó cuando menos lo esperaban. Una auditoría externa.
rutinaria, anunciada con poca anticipación. La familia entró en pánico silencioso. Intentaron acelerar decisiones, mover papeles, ajustar cifras. Y en esa prisa cometieron errores. Yo hice lo contrario. Me quedé quieta. Ordené lo que me correspondía. Entregué información clara, precisa, incompleta, solo donde era legalmente correcto. El auditor me miró varias veces durante el proceso. Al final, me pidió hablar a solas. Aquí hay cosas que no cuadran, dijo. Pero usted parece tener todo en regla. Porque hago mi trabajo, respondí. Asintió. Esa noche, Tomás me llamó tarde. Su voz estaba rota. Esto se les fue de las manos, dijo. Y yo no sé de qué lado estoy parado. Respiré hondo. Ese es el problema, respondí. Que sigues pensando que hay lados. Yo solo hice lo correcto. ¿Y yo? Preguntó. ¿Dónde quedo yo? Lo pensé unos segundos. No por crueldad, por honestidad. Quedas donde decidas pararte, le dije. Pero no esperes que yo vuelva a un lugar donde tuve que pedir permiso para existir. Colgamos sin resolver nada. Y por primera vez, no sentí miedo de perderlo, porque entendí que el verdadero punto de quiebre no sería entre él y su familia, sería entre quien él había sido y quien estaba dispuesto a ser cuando ya no pudiera esconderse detrás de ellos. La auditoría no explotó como una bomba, no hizo ruido, no generó titulares, pero dejó grietas. Y en estructuras como la de los Valverde, una grieta es suficiente para que todo empiece a desplazarse lentamente hacia abajo. Durante las semanas siguientes, la familia se volvió más rígida, más controladora, más torpe. Cada decisión pasaba por demasiadas manos. Cada firma era revisada 3 veces. El miedo se había instalado. Y el miedo nunca es buen consejero para quienes están acostumbrados a mandar sin cuestionamientos. Yo seguí trabajando como siempre, puntual, precisa, documentando todo. Ya no me miraban como una empleada más, sino como una presencia incómoda, necesaria, pero peligrosa. Y esa combinación es la que más descoloca a los poderosos. Una mañana, al llegar a la oficina, encontré a 2 directivos esperándome. No eran de la empresa. Eran enviados, trajes caros, gestos controlados, palabras medidas. «¿Queremos ofrecerte algo?», dijo uno de ellos. Una salida elegante. No me senté, no porque fuera un gesto de desafío, sino porque ya sabía cómo terminaban esas conversaciones. «No estoy buscando salir», respondí. «No es una expulsión», añadió el otro. «Es una oportunidad, una compensación generosa, para que sigas tu camino lejos de aquí». Sonreí apenas. Cuando alguien ofrece dinero para que te vayas, dije, «No es una oportunidad, es miedo». El silencio fue inmediato. «Piénsalo», dijeron. «Esto puede ponerse incómodo. Para ustedes ya lo es», respondí. «Para mí es solo trabajo». Se fueron sin insistir. No porque no tuvieran más argumentos, sino porque sabían que presionar más podía volverse en su contra. Tomás me llamó esa misma tarde. No para hablar de sentimientos, para hablar de hechos. «Mi padre está perdiendo aliados», dijo. «Gente que llevaba años con nosotros está empezando a tomar distancia. Eso pasa cuando el control deja de ser invisible», respondí. «Creen que tú eres la causa». «No lo soy», dije. «Solo soy el espejo». Esa noche, Tomás vino a verme. No como el hijo obediente, ni como el novio dividido. Vino como un hombre cansado. Se sentó sin hablar durante varios minutos. Yo lo dejé estar. Ya no necesitaba
llenar los silencios. Me pidieron que eligiera, dijo finalmente. No pregunté entre qué. Lo sabía. Y, dije, les pedí tiempo, respondió. Otra vez. Suspiré. Tomás, el tiempo ya no es neutral, le dije. Cada día que pasa, estás eligiendo, aunque no lo digas. Me miró con una mezcla de miedo y admiración. Tú ya no tienes miedo, dijo. No respondí, porque ya perdí todo lo que podían quitarme. Eso fue lo que lo quebró. No lloró, no gritó, pero su postura cambió. Como si algo dentro de él, finalmente, cediera. Si me enfrento a ellos, puedo perderlo todo, dijo. No respondí. Puedes perder lo que te dieron sin preguntarte si lo querías. Se quedó en silencio. Y en ese silencio, entendí que la decisión que yo había tomado hacía meses, él apenas empezaba a considerarla. Los días siguientes fueron tensos. La familia convocó reuniones urgentes. Se hablaba de reestructuración, de nuevos liderazgos, de volver a los valores originales, todo lenguaje de emergencia, todo lenguaje de pérdida de control. Entonces, ocurrió lo inevitable. Un documento interno se filtró. No por mí, no directamente. Pero yo sabía quién podía haberlo hecho. Un informe antiguo, mal archivado, que mostraba decisiones tomadas sin respaldo legal suficiente. Nada criminal, pero suficiente para despertar interés externo. Y cuando hay interés externo, hay preguntas. La familia entró en modo defensivo. Abogados, comunicados, reuniones privadas. Intentaron identificar al responsable. Yo seguí trabajando, en silencio. Una mañana, el padre de Tomás me llamó a su despacho. No había intermediarios esta vez, solo él. Eres inteligente, dijo, y peligrosa. No son lo mismo, respondí. Para nosotros, sí, dijo. Y eso nos obliga a tomar decisiones. Las decisiones siempre llegan, respondí. La diferencia es quién las toma. Me observó largo rato. Luego habló más bajo. ¿Qué quieres? No respondí de inmediato. Porque, por primera vez, la pregunta no era una trampa. Quiero trabajar sin interferencias, dije. Quiero que el valor no dependa del apellido. Y quiero que dejen de usar su poder para aplastar a quien no les gusta. Se rió, sin humor. Eso no va a pasar. Entonces, esto tampoco se va a detener, respondí. Se levantó. Dio la conversación por terminada. Esa noche, Tomás me llamó de nuevo. Su voz era firme, distinta. Hablé con ellos, dijo. ¿De verdad? Y les dije que no iba a mover un dedo contra ti, respondió. Que si querían sacarte, tendrían que hacerlo sin mí. Cerré los ojos, no por alivio, por reconocimiento. ¿Sabes lo que eso significa? Le pregunté. Sí, dijo. Que ya no hay vuelta atrás. Nunca la hubo, respondí. Los días siguientes confirmaron algo que yo ya intuía. La familia Valverde estaba perdiendo la narrativa. Ya no podían decir que yo era una oportunista. Ya no podían reducirme a la chica pobre, porque ahora, incluso desde dentro, había quien sabía que el problema no era yo, y cuando el poder deja de ser unánime, empieza a caer. No sabía aún cómo terminaría todo. No sabía si Tomás sobreviviría a su propia decisión. Pero sabía algo con absoluta certeza. Yo ya había ganado. No porque ellos perdieran, sino porque ya no podían borrarme. El final no llegó con una caída estrepitosa. No hubo titulares, ni escándalos públicos, ni una escena donde alguien gritara «gané». El final llegó como llegan las cosas que de verdad cambian un destino,
cuando ya nadie puede detenerlas. La familia Valverde empezó a retroceder sin admitirlo. Cancelaron reuniones, pospusieron decisiones, evitaron mirarme directamente cuando coincidíamos en el mismo espacio. Ya no intentaban moverme, ni comprarme, ni desacreditarme. Habían entendido algo que les resultaba insoportable. Yo ya no dependía de ellos para existir. La auditoría terminó con observaciones incómodas, recomendaciones estrictas y una vigilancia externa que no se iría pronto. Nada ilegal, nada criminal, pero suficiente para limitar el margen de maniobra al que estaban acostumbrados. El control absoluto había terminado, y cuando el control termina, los silencios se vuelven peligrosos. Tomás y yo dejamos de vernos con frecuencia, no por odio, no por distancia emocional, sino porque ambos estábamos atravesando procesos que no podían resolverse juntos. Él estaba aprendiendo a vivir sin el escudo de su apellido. Yo estaba aprendiendo a no necesitar validación alguna. Una tarde me llamó para caminar. No para hablar de su familia. No para pedir nada. Solo caminar. Nunca pensé que esto acabaría así, dijo. Yo tampoco respondí. Pero siempre supe que no podía acabar como ellos querían. Se detuvo y me miró. ¿Me culpas?, preguntó. Pensé unos segundos. No para suavizar la respuesta, sino para hacerla justa. No dije. Pero tampoco te espero. Asintió. Esa frase lo liberó más que cualquier perdón. Mis padres creen que te usé, dijo. Que subiste, gracias a mí. Sonreí con calma. ¿Eso les ayuda a dormir?, respondí. Déjales esa historia. Tomás no sonrió. Yo sé la verdad, dijo. Entonces, ya no importa lo que digan los demás. Nos despedimos sin promesas, sin reproches, sin la necesidad de cerrar algo que ya estaba cerrado. Meses después, mi contrato se volvió permanente. No porque la familia lo quisiera, sino porque ya no podían justificar lo contrario. La empresa secundaria dejó de ser el error heredado y empezó a ser un activo funcional, no brillante, no glamuroso, pero sólido. Y en el mundo real, eso vale más que los apellidos. Un día, mientras revisaba documentos, encontré una nota interna antigua. Una frase escrita por alguien de la familia años atrás. Este negocio no vale la pena. No es digno de nuestro nombre. La leí sin emoción. La cerré y seguí trabajando. La madre de Tomás me llamó una última vez. No para negociar. No para imponer. Su voz ya no tenía la seguridad de antes. Nunca pensé que llegarías tan lejos, dijo. Yo tampoco respondí. Pero nunca pensé que ustedes decidirían quién soy. Hubo silencio. ¿Eso es todo?, preguntó. Sí, dije. Eso es todo. Colgué, sin temblar. La verdadera venganza no fue quitarles nada. No fue humillarlos. No fue demostrar que se equivocaron. La verdadera venganza fue convertirme en alguien que ya no podía ser descartada, ni ignorada, ni comprada. Ellos siguieron siendo ricos, influyentes, poderosos, pero ya no podían decirme quién era. Y eso, para una familia que siempre controló el relato, fue la pérdida más grande. A veces pienso en la chica que fui al principio. La que entró a esa casa sintiéndose pequeña. La que escuchó palabras suaves cargadas de desprecio. La que creyó, por un momento, que el amor podía compensar la desigualdad de poder. Si pudiera hablarle ahora, le diría solo una cosa. No te están rechazando por quien eres. Te están rechazando por quien podrías llegar a ser. Yo llegué, y cuando lo hice, ya no necesitaba su permiso.